Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un drama que no solo conquistó corazones en todo el mundo, sino que también nos dejó con un sabor agridulce en la boca al presenciar su desenlace. Hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos enamoró en Erkenzicus, o pájaro soñador como la conocimos y amamos en tantos países. Vamos a desentrañar con mayor detalle la bomba, o mejor dicho, las bombas atómicas que detonaron su amor y lo llevaron a un final abrupto y, para muchos, increíblemente decepcionante. Antes de que nos adentremos de lleno en el meollo de este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que prometen ser aún más reveladores y entretenidos. Además, déjenos en los comentarios qué otras parejas o series les gustaría que analizáramos con esta misma lupa inquisitiva. Ahora sí, prepárense un cafecito turco bien cargado, porque esto se pone aún más interesante de lo que imaginan. La química entre Demet y Can era, sencillamente, innegable. No se trataba solo de la magia que irradiaban en la pantalla, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja apasionada, llena de altibajos y con una conexión que trascendía la actuación. La química entre ellos era palpable fuera del set. Los rumores de un romance real comenzaron a circular casi desde el primer día de rodaje, alimentados por miradas intensas, sonrisas cómplices que parecían susurrar secretos a voces, y fotos en redes sociales que eran auténticas bombas de romanticismo. Todo apuntaba a que el amor había traspasado la línea entre la ficción y la realidad. Y claro, los fans estaban absolutamente encantados. Era como si la magia de Erkenzicus se hubiera materializado, dándonos la oportunidad de presenciar un cuento de hadas en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las máscaras ocultan realidades complejas, no todo es lo que parece. Detrás de las sonrisas cuidadosamente ensayadas y las fotos perfectamente editadas para Instagram, se escondían tensiones latentes, desacuerdos cada vez más frecuentes y, al parecer, una serie de factores que actuaron como detonantes y terminaron por dinamitar la relación. La primera bomba, y quizás la más evidente, fue la implacable presión mediática. Imagínense por un momento estar constantemente en el centro de atención, con paparazzi siguiéndolos a cada paso, revistas y programas de televisión analizando minuciosamente cada uno de sus gestos, cada palabra que pronunciaban, cada mirada que intercambiaban. La vida privada se convierte de la noche a la mañana en un bien público expuesto al escrutinio constante de millones de personas. Esa presión, sin duda alguna, puede ser asfixiante y devastadora para cualquier relación, incluso para las más sólidas. La gente quería saberlo todo sobre su relación, exigían detalles íntimos, fotos exclusivas, confirmaciones oficiales. Y esa presión implacable inevitablemente afectó a la pareja, creando grietas que se fueron ensanchando con el tiempo. Otro factor que jugó un papel crucial en el desenlace de esta historia de amor fue la marcada diferencia de personalidades entre Demet y Can. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su personalidad extrovertida y su facilidad para conectar con el público, parecía disfrutar de la atención mediática y la exposición constante. Demet Özdemir, en cambio, siempre se ha mostrado como una persona más reservada, discreta y celosa de su intimidad. Esta diferencia fundamental en la forma de lidiar con la fama y la atención pública pudo haber generado fricciones y malentendidos dentro de la relación. Quizás Can, sin ser consciente de ello, expuso demasiado la relación, compartiendo detalles que Demet prefería mantener en un ámbito más privado y personal. Esta disparidad en la forma de entender la exposición mediática pudo haber sido una fuente constante de conflicto entre ellos. Pero la cosa no termina ahí. Al parecer también hubo conflictos internos directamente relacionados con la propia serie Erkenzicus. La serie fue sin duda un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Sin embargo, este éxito también implicó un ritmo de trabajo extenuante, que puso a prueba su resistencia física y emocional. Horas y horas de grabación, viajes promocionales interminables, entrevistas constantes. Todo eso inevitablemente puede desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas y aparentemente inquebrantables. Se rumoreó que hubo desacuerdos sobre la dirección que estaba tomando la serie, sobre la evolución de los personajes y sobre cómo todo esto afectaba a su relación personal. La presión de mantener la serie en lo más alto.
De satisfacer las expectativas de los fans y de cumplir con los compromisos profesionales pudo haber generado tensiones y conflictos entre Demet y Can. Y aquí es donde entra en juego una de las bombas más explosivas que contribuyeron al final de esta historia de amor, las polémicas declaraciones de Can Yaman. En una entrevista que desató la controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación, Can hizo comentarios considerados sexistas y ofensivos hacia sus compañeras de trabajo, incluyendo a la propia Demet Özdemir. Sus palabras causaron un gran revuelo, generando una ola de críticas y acusaciones de machismo. Muchos interpretaron sus comentarios como una falta de respeto imperdonable hacia Demet y como una prueba irrefutable de que su relación no era tan idílica y perfecta como parecía desde fuera. Estas declaraciones, sin duda alguna, marcaron un antes y un después en la relación entre Demet y Can. Demet se sintió profundamente decepcionada, avergonzada y traicionada por las palabras de Can. A partir de ese momento, la distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. Las sonrisas cómplices que antes compartían desaparecieron, las fotos en redes sociales disminuyeron drásticamente y los rumores de ruptura se intensificaron hasta convertirse en un clamor ensordecedor. Y finalmente la confirmación que nadie quería oír llegó. A través de sus representantes, Demet y Can anunciaron oficialmente el fin de su relación. La noticia, como era de esperar, causó una gran conmoción entre los fans de Erken Cikus, que se negaban a creer que el amor entre Sanem y Can, al menos fuera de la pantalla, había llegado a su fin. Muchos se aferraban a la esperanza de que fuera solo un rumor más, una estrategia publicitaria o una simple crisis pasajera. Pero la dura realidad era que el cuento de hadas había terminado de forma abrupta y dolorosa. Después de la ruptura, Demet y Can siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Can continuó su carrera en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, donde también se rumoreó un romance con su coprotagonista, Francesca Chillemi. Demet, por su parte, se concentró en su carrera en Turquía, protagonizando varias series y películas exitosas que la consolidaron como una de las actrices más populares y respetadas del país. En 2022, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue considerada el evento del año en Turquía. Sin embargo, lamentablemente este matrimonio también llegó a su fin en 2023, demostrando que la vida real a menudo dista mucho de los cuentos de hadas. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama, la implacable presión mediática, las diferencias de personalidad, los conflictos internos y las declaraciones desafortunadas pueden acabar con una relación que desde fuera parecía perfecta e indestructible. Es una lección sobre la importancia de proteger la privacidad, de ser conscientes del impacto de nuestras palabras y de no dejarnos llevar por las expectativas ajenas. En resumen, la bomba que arruinó el amor de Demet Özdemir y Can Yaman fue una combinación explosiva de factores: la presión mediática constante y asfixiante, las marcadas diferencias de personalidad, el ritmo de trabajo extenuante que impuso la serie, los conflictos internos relacionados con la dirección de la serie y sobre todo, las polémicas y desafortunadas declaraciones de Can Yaman que marcaron un punto de inflexión en la relación. Fue una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas moderno, pero que terminó de forma abrupta, dolorosa y decepcionante, dejándonos a todos con un sabor amargo en la boca. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis aún más profundo y detallado de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esta es solo una interpretación basada en la información disponible públicamente y en los rumores que circularon en su momento. La verdad completa, como siempre, solo la conocen ellos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante y revelador. No olviden dejarnos en los comentarios qué les pareció la historia de Demet y Can, si creen que hubo otros factores que influyeron en la ruptura y que otras parejas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Estamos ansiosos por leer sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, que prometen ser aún más jugosos y reveladores. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.